Bueno, loco, vamos a hacer la corte y vamos a arrancar rápidamente por donde dejamos el otro día, que es, terminamos de soldar los dos colectores estos, que ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo y después puntearlo a la brida para probarlo en el turbo y arrancar en serio a hacer el múltiple, que ya lo dije como 1.000.000 de veces, ya sé, ya leo sus comentarios, téngame paciencia, hoy arrancamos en serio. Listo, ya terminé de cortar las piezas y como pueden ver tiene un pequeño ángulo, entonces esto cuando lo apoyo así, en lugar de salir las dos paralelas, salen en un pequeño ángulo, así va a ser más fácil la soldadura de los caños, o sea del colector este con el resto del caño del múltiple. O sea, si lo ven así, parece un colector 4-a-1, pero está separado en el medio y cuando termine de hacer el múltiple les voy a explicar por qué. Pero bueno, punteemos esta pieza, pongámoslo en el turbo y empecemos a tirar el múltiple. Listo, loco, ya tenemos punteado el colector. Como pueden ver, esta va a ser toda la pieza. Por ahora simplemente lo tengo punteado, más adelante lo tengo que terminar de soldar. Y también lo vamos a estar soldando por dentro, como hice aquella vez con el colector del golcito. Pero bueno, por ahora quiero empezar a tirar los caños al múltiple, si no esto me está llevando mucho tiempo ya. Bueno, ya tenemos el colector atornillado al turbo, así que ahora vamos a colocarlo nuevamente en posición. Ahí. Ah, con razón. Mamita. No, va a tener que ser enorme esto. Entonces, ahora lo que hice fue cortar un pedazo de planchuela de acero inoxidable que voy a estar soldando de esta manera para poder retirar la brida que va a la tapa de cilindros y la que va al turbo y mantenerlas unidas por esta pieza con la altura necesaria, y así puedo empezar a tirar los caños fuera del vano motor, que va a ser mucho más cómodo. Mientras yo estoy trabajando en esto, Laurita acá está aprovechando para limpiar un poquito el Vectra por dentro, que hace mucho que le hacía falta. ¡Pobrecito! Y quiero aprovechar para comentarles de un sorteo que estamos haciendo en mi cuenta de Instagram. Junto con Toxic Shine estamos sorteando un kit de productos de limpiezas. Así que busquen la foto en mi cuenta de Instagram para participar. Ahí tienen todas las pautas. Hay 2 ganadores, así que vayan y participen, que está buenísimo. Los productos... Sí. Link en la descripción. Ven, de esta forma puedo, con el turbo fuera de este espacio para poder visualizar mejor todo, con la planchuela punteada a la brida que va a la tapa de cilindros y a la brida que va al turbo, mantener todo en la posición que necesito. Ahora esto lo saco y empiezo a tirar los caños sin tener el turbo en el medio y poder laburar fuera del vano motor. Por esta razón es que soldé la planchuela a ambas bridas, así me lo puedo traer acá al taller y trabajar más cómodo y ver bien cómo tirar las cañerías. Ahora, estaba a punto de arrancar y me olvidé de que esto va a ser un múltiple dividido. Y tengo que tener en cuenta para hacer esto el orden de encendido de un motor 4 cilindros, que es 1-3, 4-2. Entonces yo voy a tener que unir los extremos y los del medio en estos pares de uniones. Entonces 2 y 3 van a venir a este costado y 1 y 4 van a venir a este otro costado, por lo que va a ser un quilombo hacer este múltiple. Yo pensaba hacerlo, viste, simétrico, estos dos acá y listo, perfecto. Por eso intenté poner esto en el medio, pero ahora me estoy dando cuenta de que va a ser un quilombo, porque tengo que cruzar todo este para acá. Este está bien y estos dos los bueno, no sé. Van a ver todo el proceso de mí intentando darme cuenta cómo hacer esto, porque va a ser un bardo. Bueno, loco, ya más o menos descubrí cómo lo voy a estar haciendo. Busqué ahí en el celu un par de diseños y estoy copiando uno que se aplicaba mejor para la posición que tengo yo de las bridas. Así que esto va a ser una cosa más o menos así. Como pueden ver, acá tengo el tercer cilindro ya más o menos en posición. Obviamente esto le falta todavía en prolijarlo y hacerle corte porque no coinciden perfectamente. Pero bueno, este va a venir por acá. El cuarto, va a ir por acá abajo y se va a conectar a este de acá atrás. El primero va a venir todo por acá y acá le tengo que cortar esto, cosa que pongo un tramo recto acá y listo. Y después el segundo va a venir todo por acá atrás. Voy a poner un codito acá otro codito acá y lo voy a conectar a este que todavía no tiene nada. Definitivamente, si yo armar bien este múltiple, subí
drásticamente mi nivel de fabricación y estoy muy emocionado por terminar esto. No por terminarlo, sino por seguir trabajando. Así que ahora empecemos por uno. Creo que voy a empezar por el tercero, que ya casi es el más fácil, me parece. Después seguimos con el primero, que también es el más fácil. Cuarto y segundo. Y vamos viendo, loco. No sé, va a ser complicado, pero lo vamos a lograr. Y esto ni siquiera es... Falta una banda. Oh, Dios mío, ¿qué me meto? You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve. Mamita. Bueno, loco, acabo de terminar el primero de los caños del múltiple escape. Estuve como 1 hora fabricando esto. No fue nada fácil y los otros van a ser más difíciles todavía. Así que vamos a probar esto. Bueno, loco, acá estoy probando la carcasa de escape y está en la posición más o menos que la había colocado originalmente. Me parece que se corrió un poquito por la izquierda, pero bueno, esto se va a mover. Una vez que lo suelde se va a mover más todavía. Así que, bueno, nada, voy a tener que ir laburando con el movimiento que se va generando de toda esta pieza. Que no es el fin del mundo, mientras no quede muy cerca del radiador o esté tocando algo que no pueda cortar, porque esto lo voy a seguir modificando. Está todo bien. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve. Swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve. Swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me yeah. Little thing from high school was all up in my DM. Saw that I was on my way and now she wanna be friends. Used to always curve me, now she wanna jerk me. I hit her with that swerve like, oh, you ain't worthy. I'm really about my goals, I'm really about my flows, I'm really about that cash. All you care about is your clothes. Bueno, loco, ya tenemos 3 de los 4 caños ya fabricados. Me falta obviamente soldarlos, pero bueno, como pueden ver, tengo el cilindro 4, 3 y 2 ya resueltos. Y el 1, que se supone que era el más fácil, simplemente tenía que hacer de acá a acá un caño lo más derecho posible. No lo puedo hacer, es el que más me costó. Los otros, que son los más complicados, me resultaron mucho más fácil de hacer que el otro. Como la vida. Así que bueno, voy a intentar un rato más ahora con este y vuelvo con ustedes cuando ya lo tenga hecho. Loco, este múltiple se fue de las manos mal. Quedó tremendo. Tremendo. Miren, miren de lo que le hablo. De lo que quedó esto, chavos. Quedó tremendo. Quedó zarpado mal. Al final pude terminar el primero, no fue tan difícil. Simplemente es que estaba persiguiendo pequeñas separaciones como esta que tenemos acá. Y nada, ya está, no pasa nada. Esto va a ayudar a que la soldadura penetre por completo, así que ni me voy a calentar. Algunas cosas que hubiera hecho distinto si tuviera que arrancar de vuelta, que bueno, como hace mucho que no hago, me olvidé y bueno, nada. Lo primero sería cepillar todas las piezas estas. Se puede dejar así, obvio, va a funcionar de la misma forma, no pasa nada, pero estéticamente no me gusta y ni a palos lo dejo así. Ahora lo que voy a hacer es separar todos estos caños de vuelta. Lo voy a estar cortando de acá de la brida y del colector. Los voy a cepillar. Algunos los voy a volver a puntear y los voy a terminar de soldar. Todo punteado para que no se mueva tanto, porque si esto lo sueldo todo por separado se van a mover un poco y no quiero. Ya me pasó con el primero, eso sí me acuerdo. El único que voy a estar sacando para soldar fuera va a ser este de acá, porque es el que me molesta para soldar el resto de las uniones. Por ejemplo, esta acá atrás y estas dos de acá. Entonces voy a sacar esta, la voy a soldar afuera y después la voy a volver a puntear. Pero como voy a estar soldando estos tres punteado, tanto el colector como la brida de la tapa, sé que va a mantener su forma casi como tiene ahora. Y bueno, después veremos si esta encaja nuevamente perfecto. También lo otro que haría sería, como soldé acá al principio, también tendría que haber soldado todo el perímetro acá de la brida que va al turbo con los colectores por dentro y por fuera.
Hubiera sido más fácil. Ahora no importa, cuando te separe todo esto voy a estar haciéndolo. Así que vamos a probarlo en el auto una última vez, a ver que esté todo en orden. Espero que sí, porque si no me corto las... Y empecemos con la etapa de soldadura. Va a ser un parto poner este múltiple acá adentro. ¿Cómo ahora? Ahí. No. Uy, qué cagada. Es muy grande. Para. No puede ser. Sí. Meto. No lo puedo poner. ¿Qué hago? ¿Y ahora? No, me corto las bolas. Ay, Dios, me voy a matar. Este múltiple no lo voy a estar sacando y poniéndolo en el bolsito definitivamente. Ahí está, qué bolas. Sí. Entró. Es enorme este múltiple. Se fue de las manos mal. Uy, ¿dónde voy a tirar el escape ahora, amigo? Sí, puede soportar el peso, me mato, me corto la... ¡Qué hijo de puta! No, me quiero morir. Ahora, vamos a hacer la prueba a ver si cierra. Debería cerrar, espero que cierre. Si no, me voy. Estoy de baja del canal. Bueno. Cerrar, cierra. A ver que no toque mucho. Cerrar, cierra perfectamente. Entonces, como vieron, el capó cierra perfectamente y tenemos 2 dedos de espacio entre la carcasa de admisión y la lona esta. Ahora, el único problema con que me estoy encontrando ahora es que acá la carcasa de admisión del turbo está tocando la cañería esta del múltiple escape. Así que tengo que ver cómo voy a hacer para que no sea un problema. La carcasa de admisión entra. No sé si va a llegar a trabar. Pero bueno, el tema es que tampoco está bueno que esté tocando esto porque me va a recalentar todos los gases de admisión. Ya se van a recalentar porque están muy cerca del escape. Pero bueno, eso sucede en todos los turbos. Lo que estoy viendo es si puedo modificar la carcasa esta, cortarla por acá, hacer la salida más en esta zona. Y así puedo rotar esto, porque justo acá está más ancho. Si lo pudiera llevar un poquito más para acá arriba y que esto quede, no sé, para que entiendan lo que me refiero. En esta sección que es más fina, ahí no estaría tocando. Es más, tenemos como 5 milímetros entre ambas partes. Bueno, más o menos que ahí le encontré la vuelta. Ahí no estaría tocando. Si bien en el video no parece, tiene espacio esto. Y la solución estuvo en que voy a tener que inclinar un poco la brida que va al turbo. Ahí, como pueden ver, le puse unos cartones para separarla y levantar esta parte un cachitín para arriba del turbo, así. Y bueno, funciona. Así que vamos a tener que ver cómo hacer eso. Ahora después les muestro cuando vaya al taller. Pero segundo a segundo me voy dando cuenta de lo complicado que va a estar hacer este múltiple por completo. Porque no se olviden que le tengo que poner no una, sino 2 de estas. 2 wastegate. Esto van a tener que venir por acá. ¿Dónde voy a meter el escape? Decime vos dónde voy a meter el escape. No, esto lo voy a tener que tirar tipo abajo de todo. Sí, definitivamente esto va a tener que venir, no sé, por acá, atrás, abajo del múltiple. Ni a palo lo voy a poner al lado.
Chan, chara, chan. Bueno, loco, como pueden ver, me quedé sin gas para soldar. Así que por desgracia no voy a poder terminar de soldar todo el múltiple el día de hoy. Pero bueno, no es el fin del mundo porque el múltiple, así como lo ven, bueno, no así, pero con todo esto ya terminado y soldado, no estaría terminado. Porque recuerden que esto me falta hacerle 2 salidas, no una, 2 salidas para las wastegate que le voy a estar poniendo acá de costado a cada uno de estos colectores. Así que en el próximo video que me vean trabajando en el múltiple voy a estar terminando de soldarlo y haciendo las salidas para las wastegates. Así que eso va a ser todo por hoy, loco. Espero que les haya gustado. Espero que aprueben el diseño del múltiple. Yo creo que sí, me superé con esta. Algo que les tengo que comentar, que me di cuenta, como sabrán, en la soldadura este múltiple quise probar soldar con todas las cañerías punteadas, tanto el colector como la brida que va a la tapa de cilindros, ¿no? Porque en el múltiple del golcito lo que hice fue desarmarlos, soldarlos de esta forma así sueltos, que es mucho más simple de soldar como se pueden imaginar. Pero al soldar esta pieza así va a tender a cerrarse, a moverse y después va a cambiar la forma y tenés que modificarlo un poco para que vuelva a encajar de la forma que vos lo habías punteado inicialmente. Y cuando hice eso, en este caso, pueden ver que no punteé muy bien acá los caños a la brida y la tapa de cilindros y se terminó rompiendo y separando un poquito la cañería de la brida. No es el fin del mundo. A mí me gusta soldar con un poco de espacio entre piezas para que la soldadura penetre, ya que estoy trabajando con material muy grueso. Entonces en lugar de soldar a muchísimo amperaje, prefiero tener un poco de espacio entre las piezas, soldar a menor amperaje y que la soldadura penetre igual de bien. Porque viste, cuando soldas muy caliente, para generar esa penetración y que la pieza se agarre bien, medio que queda quemado el material y no queda con los colores tan lindos como me gusta a mí. Así que no es el fin del mundo, pero algo a tener en consideración para el próximo múltiple que fabrique, qué sé yo. Ahora lo que estoy terminando de hacer es soldar acá por dentro la brida al colector. Así después no tengo que lijar tanto, simplemente con la soldadura es como que suavizo la transición, si no queda medio escalonado como acá arriba. Como pueden ver, ahí tenemos un escaloncito y de este otro lado ya no lo tenemos. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. Como les digo, ya llamé al del gas, me lo va a estar trayendo en 2 días, así que voy a tener que buscarme algo para hacer. Mientras tanto, que no pueda terminar el múltiple este, ya tengo un par de días en la cabeza, ya lo van a ver probablemente el próximo video. Y en el siguiente termine de hacer el múltiple. Así que bueno, loco, muchas gracias por el video. No olviden suscribirse para no perderse cuando lo esté terminando. Dejen un me gusta si les copa el camino que estoy tomando con el proyecto del Vectra Turbo. Vamos a estar haciéndolo muy distinto del golcito, así que ya lo vamos a ver. Estoy re manija, no por terminarlo, sino por trabajar. Quiero seguir, me quiero morir que me quede sin gas. Pero bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.